Vitocho. Voy a empezar por los mayores, señor del Castillo, creo que Vitocho. Tiene razón. Creo que es mayor. ¿Qué piensas de todo esto? Yo entro en duda sobre el tema de la edad con Jorge, pero bueno, en todo caso no vamos a discutir. No estamos hablando de la edad de los partidos nuestros, sí, yo sino de nosotros. Pero en fin. ¿Cuál es tu sensación después de haber visto? A ver, yo creo que Nadine había programado esto y tenía dos opciones, o Venezuela o Brasil. Y evidentemente Venezuela no podía hacer mucho porque no hay muchas relaciones con Venezuela, no hay ni siquiera embajadores, la embajada está cerrada, hay un consulado, pero no hay relaciones, ni siquiera podemos exportar a los venezolanos delincuentes en el Perú hacia Venezuela, de tal manera que si venía un avión de Venezuela, lo más probable es que lo hubiésemos incautado para que ahí devolver a una serie de delincuentes venezolanos que hay en el Perú. Entonces la opción era Brasil. Y en Brasil es un partido, el que gobierna, y es un presidente que gobierna amigo de ellos, que ha sido amigo de ellos desde hace mucho tiempo atrás. Era lógico que busque Brasil. Y Brasil, además, junto con el Perú, y hay que recordar que la figura del asilo es una figura latinoamericana, que los latinoamericanos exportamos a Europa y Estados Unidos y al resto de países del mundo. Hoy es una figura bastante conocida, pero fue originalmente, partió o nació, la cuna estuvo en América Latina. Y Brasil ha sido uno de los promotores de esos asilos siempre. Pero una cosa es asilo porque eres un perseguido político y otra darte porque eres un procesado a punto de recibir una sentencia. Pero la Comisión de Caracas, que se dio en el 54 a raíz de la Haya de la Torre, y eso acá Jorge Castillo lo puede explicar bien, el asilo de la Torre fue terrible porque duró 5 años y medio, sí, claro. Y fue acordonada la avenida Arequipa, tú no podías pasar por ahí. De la Embajada de Colombia. Y tú ni pasar siquiera por frente a la embajada, era imposible. Entonces, eso dañó mucho las relaciones entre Perú y Colombia durante 5 años y medio y costó mucho después restablecer esas buenas relaciones con Colombia. Y a Ariel La Torre, Bustamante empezó colocándolo fuera de la ley. Bustamante sacó un decreto que decía, el APRA se ha puesto fuera de la ley. No yo, sino el APRA. Y luego Odría sacó la famosa ley de seguridad ciudadana, de seguridad del Estado, que prohibía los partidos extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y con Esparza Sañartu, que era el gran perseguidor del APRA, y eso lo cuenta Vargas en una novela. Entonces, con todos estos antecedentes, surge la Convención de Caracas, pero siempre le deja una posibilidad al país al que le han solicitado el asilo de calificar el asilo. Y en este caso Brasil lo que ha hecho es, sí, tiene sentencia, sí, puede ser juzgado, pero yo creo que no es una justicia equilibrada o independiente. Y por lo tanto, para mí no, para mí si hay un tufo de política y yo le doy el asilo. Y le di el asilo. Y el Perú tenía dos opciones. Negarle el salvoconducto, que es simplemente la posibilidad de que vaya de la embajada al aeropuerto, nada más, pasar por el territorio. Pero eso era entorpecer las relaciones con Brasil. Pero eso, a mi mover, no se podía hacer porque era por Nadine, no íbamos a romper una relación con Brasil que es tan... No, Brasil es un monstruo, claro. Y además con una frontera con 3.000 kilómetros. Y con tanto poder, ¿no? Brasil y con proyectos de por medio de las carreteras interoceánicas de Pucallpa a Cruz del Sur, y de Santos a Hilo. Entonces, con todos esos proyectos que existen, era absurdo pelearnos por Nadine. Que se vaya, y ella es la que va a ser perjudicar. El marido se ha quedado en Lima porque tildó de cobarde a García porque se fue a asilarse en la embajada de Uruguay. Eso la gente se ha olvidado. Entonces, si él tilda de cobarde a García sin tener proceso alguno porque simplemente le impiden salir al extranjero, el condenado es doblemente cobarde entonces. Entonces, a él ha tenido que quedarse porque es prisionero de sus palabras. Porque no le quedó otra. Porque no le quedó otra. Y el caso, cuando el Titanic se hunde, bueno, los maridos hacen que la mujer y los hijos se embarquen primero y ellos ven qué hacen después. Eso es lo que ha pasado. Él se ha quedado porque no puede hacer otra cosa y ha querido que su mujer y su hijo salgan de aquí del Perú. Bueno, vamos a escuchar a Jenny Vilcatoma y a Jorge del Castillo después de la pausa, pero me parece importante la precisión del señor García Belaúnde. Cuando Alan García pidió asilo, él no estaba sentenciado. Él estaba investigado. Esa es una gran diferencia. Después de la pausa, toda la opinión de Vilcatoma y de Del Castillo. Ahora queremos escuchar la opinión de Jenny Vilcatoma. Milagros. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, esta sentencia dictada por la doctora Mercedes Caballero y por la doctora Naico prueba que Odebrecht pone y saca presidentes en el Perú.
Esta es una frase que utilizó el ministro Figallo, recordarás, lo di a conocer en tu programa Milagros el año 2014, que en su condición de ministro de Justicia entorpecía las labores de la Procuraduría Anticorrupción encabezada por el doctor Cristian Salas y yo en mi condición de adjunta del doctor Salas. Usa esta frase cuando nosotros estábamos indagando en el caso de la Centralita, pidiendo información a Odebrecht sobre un operador que finalmente se demostró que era testaferro de César Álvarez, que es Dirce Paul Varas Valverde. Pero lo sorprendente fue que en ese momento hizo su intervención el ministro Figallo para poder convencernos de que dejemos de preguntarle a Odebrecht sobre esta persona, y lo que dijo fue nada más que la verdad, que nos estábamos metiendo con el dueño de Perú y de Latinoamérica porque Odebrecht ponía y sacaba presidentes en el Perú. Ese fue el primer dato, ¿no?, que en la Procuraduría nos revela que la organización liderada por Álvarez no solamente llegaba al nivel de Ancash, sino que también había un poder más allá, ¿no?, absoluto, que también copaba el Ministerio Público, copaba el Poder Judicial. Entonces, ahí nos dimos cuenta que esta organización criminal no terminaba con César Álvarez, continuaba hacia Odebrecht, pero pasaba por el gobierno de Ollanta Humala. Te hablo ya del año 2014, que ha aprobado esta sentencia, que ellos recibieron dinero desde la campaña del 2006, desde la campaña del 2011. Quiere decir que Odebrecht no solamente acudía a cometer actos de corrupción con determinados funcionarios de manera aislada, sino que ya ponía presidentes. Es decir, ya Ollanta Humala era una ficha de Odebrecht, es un presidente de Odebrecht, porque desde la campaña del 2006 venía recibiendo financiamiento, y es lo que las magistradas en su sentencia por mayoría han logrado establecer para poder emitir esta sentencia histórica para el Perú. Pero los defensores, algunos abogados dicen que esta sentencia está muy mal hecha porque no se puede retrotraer, no es retroactivo, que los aportes de campaña no eran delitos y que menos se puede hablar de lavado de activos porque no se ha demostrado el origen ilícito del dinero. Bueno, o no han querido escuchar el adelanto de fallo, o simplemente son abogados o estudios que están defendiendo a otras personas en la misma situación. Entonces, si la sentencia no les conviene, van a tener todos los pretextos para poder cuestionarla. Lo que hemos conocido el día de ayer es un adelanto de fallo. Y he notado, siguiendo minuciosamente la sustentación de la doctora Naico, una estructura que nos han querido dar a conocer ayer del adelanto de fallo, que todavía recién se va a notificar en su momento, por lo cual yo en este momento quiero felicitar a la doctora Mercedes Caballero, una jueza experimentada en la lucha contra el crimen organizado, y también a la doctora Naico. Porque si bien Odebrecht pone y saca presidentes, aquí tenemos a dos juezas que han tomado la firme decisión de emitir una sentencia, cuando sabemos que Ollanta Humala y Nadine Heredia tenían mucho poder, ejercieron mucho poder y eran blindados sistemáticamente en diferentes procesos que han tenido. Bueno, pero ya está preso, ¿no?, y Nadine está asilada. Partiendo por ello, uno. Y en segundo lugar, felicitar a estas dos magistradas por haber decidido dictar la ejecución inmediata en el adelanto de fallo, que decían el día de ayer también, supongo, voces muy interesadas, que era inconstitucional, que era arbitrario, pero en pocas horas se pudo ver que sí se justificaba esa medida. Si estas juezas no tomaban esa decisión, también tendríamos a Ollanta Humala en Brasil, porque lo que se conocía ayer era un adelanto de fallo. Y es cierto, en algunos casos, en un adelanto de fallo no se ejecuta de manera inmediata, pero aquí sí se ve justificado porque tenemos a Nadine Heredia escapando de la acción de la justicia cobardemente, aquella mujer todopoderosa, aquella mujer que recibió tantos millones y que, según la sentencia, hemos sabido cómo ha ido lavando ese dinero, aquella mujer déspota, aquella mujer dueña del Congreso, dueño de la voluntad de los ministros. Todos sabemos lo que hicieron ellos en el ejercicio de las funciones. Propiamente te lo puedo decir, como ex procuradora, sé lo que hicieron para manipular las investigaciones ahora, ya sabemos, a favor de Odebrecht, porque habían recibido dinero. Entonces, este es un precedente muy importante, hay que estar todos a la espera de la sentencia en su integridad, y estoy segura que todos los fundamentos ahí se van a integrar de manera vasta y suficiente, que van a soportar una segunda instancia, pero finalmente lo que tenemos el día de hoy es a Ollanta Humala preso, a Nadine Heredia prófuga de la justicia, seguramente en Brasil va a gozar de todos los millones que no solamente se han recibido en la campaña del año 2006 y 2011. Por favor, si partimos de la premisa que Odebrecht puso a Ollanta Humala desde el 2006 al 2011, ¿qué debemos decir sobre proyectos como, por ejemplo, el gasoducto?
donde se cobró coima, donde Odebrecht fue beneficiado incluso con la propuesta de leyes. Entonces, este es un dato muy importante para corroborar que teníamos a un presidente comprado, a un presidente puesto por Odebrecht y que debe dar aún mayores resultados en otras sentencias, en otros casos emblemáticos. ¿Piensa lo mismo, doctor del Castillo? Está también, digamos, ¿le parece una sentencia histórica? Lo que... Bueno, a mí no me gusta que haya habido un voto discordante. Claro, eso debilita en parte el fallo, ¿no? Y hay que tener una cosa muy clara. Justamente lo que usted preguntó hace un momento. ¿Se puede considerar ilegal el aporte de campaña? No estaba tipificado como delito, sino recién lo fue en agosto del año 19, ¿no? Pero cuando un aporte de campaña se vincula a hechos posteriores de contrataciones, yo que sé, peajes, ¿no? Gasoducto, lo que tú quieras, ahí ya engancha el delito, ¿no? Entonces, que esta gente que entró bajo el lema en la honestidad está la diferencia, ¿lo recuerdas? Ese era su lema de campaña. Contra el APRA hizo una megacomisión que no llegó a nada. Inclusive mandaron a hacer un peritaje financiero de la vida de Alan García y no quedó ningún desbalance en evidencia. Solamente fue odio, odio y odio. Y en lugar de gobernar, se dedicaron a odiar. Hoy día están cosechando su odio, ¿no? A veces yo tengo acá un poco de sentimientos encontrados porque la verdad cuando escuché ahora que pasaron las declaraciones de Humala. Sí, claro, cuando Alan pide el asilo. Ensañándose, ¿no? Diciéndole a Vizcarra que además niega el salvoconducto. Un salvaje, pues, ¿no? O sea, realmente un tipo que con él inclusive empezó la debacle del Perú, porque el país estaba creciendo así, y entró Humala y empezó una bajada que hasta ahora no para. Pero ahí empezó. No nos olvidemos que solamente esta etapa. Entonces... Pero ¿cómo entender la protección de Nadine en Brasil? Porque son sus socios, son los que le han habilitado la plata, no había forma de que no lo hicieran, y creo que eso desacredita al gobierno de Lula, ¿no? Y en Brasil la oposición ha dicho que es una vergüenza nacional haber recibido a Nadine Heredia. Así es que, y por supuesto que lo es, porque no es un tema, no es una persecución política. El tratado de Montevideo establece que no procede, no es lícito conceder asilo a personas que están condenadas por delitos comunes. Este es un delito común. Bueno, pero aparte recordemos un poco la campaña que le hicieron cuando Alan pidió asilo en Uruguay. Pero has hecho bien tú en diferenciar que él tenía un proceso investigativo en camino y que se había presentado como a 60 oportunidades con esta gente que ahora está sentenciada, ¿no? Y ya veremos qué pasa en las instancias superiores. Pero ahora ¿por qué está cree sentenciada. que ahora cae a la izquierda y que no saca un video? Porque y son que unos hipócritas. A ver, Pedro Cateriano, a ver, ¿por qué no sales con la fuerza que tenías antes y vas a Uruguay a reclamar que no le den asilo a Alan García? Y otras personas más, Rosa María Palacios y otras gentes que están cargados de odio. Y ahora no saben qué hacer, están guardados entre las piernas, chitón, en todos los idiomas, ¿no? Bueno, Pedro Cateriano ha tuiteado, ¿no? Esa gente ha, vamos a decir, ha sembrado mucho el odio en el país. Gran parte de la polarización que vemos en la sociedad es por ese tipo de personas. Y la verdad es que ya yo quisiera desarrollar más las cosas porque yo no quiero caer tampoco con esa odiosidad, ¿no? A veces nosotros en el APRA decimos, mira, al caído, ni una palabra, se acabó, ¿no? Pero en este caso, el caído es un tipo que en su momento, cuando tuvo poder, sembró la mayor cizaña en el país. Y por eso, por ejemplo, el hijo de Alan, Federico, lo rechaza cuando va al velorio de Alan. Y a Ollanta. ¿no? A Ollanta lo rechaza. Sí, claro, no le permitió que entrara al velorio de Alan García. Así es, ¿no? Y tenía toda la razón del mundo, por supuesto, porque sabía que este hombre había 5 años dedicado a destrozar la imagen de un presidente correcto y bueno, que hoy día mucha gente lo extraña, pero en su momento él tuvo un papel descollante y nada le han probado, absolutamente nada. Justamente hoy día yo vengo de la misa, porque mañana es el 6º aniversario de la muerte de Alan García.
Así que bueno, a todos los compañeros un aprecio, pero nosotros no tenemos la palabra venganza en la boca. Esto es un tema de justicia. ¿Y se ha hecho justicia condenando a 15 años a Ollanta y a Nadine? Mira, los fiscales pedían para ella creo que 26 años y para Humala 20 o 22, que le han dado menos, bastante menos. Vamos a ver qué cosa es lo que pasa. Pero se merecen eso y más. Lamentablemente, es una pena, pero así es, ¿no? Vitocho, ¿cómo queda el gobierno de Dina Boluarte después de todo esto? Bueno, es un psicosocial para ellos, ¿no? No creo que lo perjudique, pero distrae la atención, evidentemente, con los problemas que ellos mismos tienen. Pero estoy seguro que ahí el gobierno ha sido generoso y dadivoso. Hay ministros que han sido ministros de Ollanta, elegidos por Nadine. Mis ministros, ¿te acuerdas de eso? ¿Ah? Sí, claro. Ella decía mis ministros. Ella decía que era pero lo era importante acá todopoderosa. es que la primera mujer en todos los 200 años de historia republicana que es condenada por ser esposa de un presidente, porque no era una funcionaria pública, no tenía sueldos del Estado. Es decir, por querer gobernar con su marido y tomar decisiones que no le correspondían, que le correspondían a su marido y que su marido les permitía, ha sido condenada también. Bueno, y ahora. José Graña, mira, que estaba como colaborador, ha contado todo lo que hacía Nadine Así con es. el gasoducto, ¿no? Así es. Y en el tema del gasoducto es algo muy bravo, porque acá la gente dice, escuché al hermano, lo entiendo, de Humala, oye, pero acá no hay, la plata no está aprobada, que se entregó 3 millones en efectivo, no se sabe quién lo contó, en fin, bueno. Pero lo cierto es que fue una precoima, porque pocos tiempos después, siendo ellos él favorito para ganar las elecciones, recibe este dinero, cuando no era delito, es cierto, como aporte de campaña, pero se queda con parte del dinero para sus gastos personales y luego en la presidencia le entrega la obra más grande que el Perú ha tenido en sus 200 años, mucho más grande que el Ferrocarril Central, que es el gasoducto por 7.500 millones de dólares, casi entregado a dedo. ¿Y de qué ha servido? De nada. De nada, solamente, perdón, mucho peor. Hasta el día de hoy se paga 45 millones de dólares a una empresa colombiana para que cuide los tubos que no son del Perú, que son de Odebrecht. Que Odebrecht debería pagarlo. O sea, hasta el día de hoy ha pagado el Perú ya 450 millones por cuidar tubos ajenos. Y de eso nadie habla. Entonces, los abogados que hay para todos los gustos, por supuesto, y para todos los honorarios, de que defienden a Humala, dicen, no, acá no hay pruebas, acá no era delito en su momento, sí. ¿Y qué cosa es? Pagar 3 millones antes de la campaña, antes de la elección, cuando eres favorito, y luego que después te entregan una obra por 7.500 millones. ¿Qué significa eso? Esa conexión, ¿cómo se llama? ¿Qué delito es esa conexión? Bueno, para mí es una precoima, es mi opinión. Así es una precoima. Para usted, doctora Vilcatoma, ¿qué fue eso? Es una precoima, y no solamente se habla del gasoducto, hay otras obras también, pero lo más importante, Milagros, en este instante, creo, es reconocer a las personas que han dado el paso para ser testigos y colaboradores eficaces y que han entregado información al proceso. Tú recordarás, al principio eran intocables, pero como ellos empezaron a traicionar a su propia gente, fueron ellos los que entregaron información. A mí, en mi condición de procuradora y en forma posterior, su gente me entregó información que yo hice llegar a sus autoridades. La misma amiga Rocío Calderón, ¿no? Porque a ella le han dado 5 años de prisión suspendida. Así es. Y además hay que reconocer que hay elementos de prueba, tanto testimoniales como documentales, que el día de ayer se ha hecho un recuento, pero lo más importante que también debemos reconocer es la participación de determinadas personas que actuaron como colaboradores eficaces, ¿no? Y cuya información le dio la posibilidad a la Fiscalía de investigar. Y entre los testigos, ¿A Belaún del Ocio? así es, y los testigos, si bien es cierto yo he denunciado y perseguido por largo tiempo a Belaún del Ocio, reconozco que su participación ha sido determinante porque acudió como testigo, algo que nunca pensábamos podía ocurrir, ¿no? En el momento debido, y eso ha servido para que sentencien a Nadine Heredia y a Ollanta Humala. Bueno, en una línea, señor del Castillo, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cree que van a darle el habeas corpus a Ollanta? No deben dárselo, porque si se lo dan se va a escapar. Así es. O sea, eso no debe ¿Usted proceder. cree que le dan el habeas corpus y Ollanta se va rapidísimo a la embajada? Le faltaría patas para irse a la embajada. Y recordemos a San Martín en el tema Madre Mía. Pablo Sánchez y San Martín fueron cuestionados por la Comisión de Fiscalización Sí, claro. en su momento en el caso de Madre Mía. Entonces, que se inhiban, que se aparten. Caviar, que cuidado que se echa. Bueno, ¿no? acuérdate que en la agenda decía juez se puede escoger. Se puede escoger, por supuesto.
Bueno, muchas gracias a los tres y señor del Castillo, públicamente le prometo que un día lo voy a invitar para que nos cuente todo ese proceso que sufrió Alan pidiendo asilo, y que hay varios detalles no conocidos. Sí, no, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, doctora Vilcadoma. Gracias. Bienvenida Gracias, siempre. gracias. Gracias. No hay tiempo para más. Mañana nos volvemos a encontrar. El viernes hay una programación especialísima por Semana Santa, pero mañana sí trabajamos. Así que ahora es tiempo de Crónicas de Impacto. Llegan Andrea y Valeria.